Em, Simplemente para comenzar, yo quisiera como tratar de resumir un poco lo que queremos discutir acá hoy, ¿cierto? Como ustedes saben, el panel se denomina calificación y desempeño de proveedores y contratistas, pero básicamente el objetivo de la sesión de hoy es discutir estrategias que están siendo utilizadas o que han sido utilizadas en el continente para mejorar la calificación de proveedores y también la gestión de contratos públicos. Como ustedes saben, muchas veces el sistema que se utiliza para calificar proveedores no tiende a estar realmente alineado con los objetivos de política o los objetivos del contrato, y al mismo tiempo la relación con los proveedores tiende a no estar necesariamente orientada a resultados y a mejorar los resultados de política, y muchas veces también no es del todo transparente y no tiene a todas las partes interesadas como parte del proyecto. Entonces, a la luz de eso, tenemos 4 panelistas, cada uno de los cuales nos van a hablar de diferentes perspectivas y experiencias que han venido en todo el continente, ¿cierto? Como les decían, pues tenemos aquí a Claudio Loyola, a Leonardo Fiscante, Circe Almanzar y Robert Burton. Pero antes de iniciar el panel, yo quisiera hablarles un poco también de cómo, de qué es lo que se trata, cómo tratamos de avanzar los resultados de política desde la organización que yo represento, que se llama Open Contracting Partnership, ¿cierto? Y básicamente nosotros tenemos 3 líneas de trabajo fundamentales. La primera tiene que ver con implementar asistencia técnica a todos los socios que quieren implementar el estándar para las contrataciones abiertas. Trabajamos con diferentes países en América Latina y en Estados Unidos, precisamente para llevar los datos a un formato abierto y reutilizable, ¿cierto? También hacemos incidencia o advocacy para básicamente cambiar la norma global para que sea abierta por diseño. Y finalmente documentamos la evidencia de mejores prácticas que existe en el mundo sobre temas de contratación abierta. Ahora bien, digamos, tiende a entenderse un poco el tema de contrataciones abiertas, ¿cierto?, como un tema puramente de transparencia, ¿cierto? Pero básicamente de lo que se trata también, y desde nuestra estrategia lo que queremos hacer es precisamente pensar en los resultados de la compra pública, incluyendo la gestión de contratos. Y, digamos, como muestra en esta diapositiva, básicamente a través de todo el ciclo de contratación, las estrategias de contratación abierta sirven precisamente para avanzar esos resultados de política, ¿cierto? Entonces, los panelistas hoy nos van a hablar con más detalle de cada una de las cosas que se pueden hacer en cada una de estas estrategias y de ejemplos concretos que han sido utilizados, ¿cierto? Pero yo solo quería decir un poco de cómo realmente las compras públicas abiertas, ¿cierto?, por diseño, están orientadas a ser pensadas desde la perspectiva del usuario y a generar una relación de colaboración con proveedores. ¿Cómo? Digamos, precisamente teniendo los datos y las métricas que sirven para medir el resultado de los contratos y socializarlas con el público general y también con los proveedores, para gestionar activamente esos contratos, ¿cierto? Estandarizando los procesos de gestión y estableciendo una comunicación efectiva con las contratistas alrededor de la implementación del contrato, también obteniendo retroalimentación ciudadana. Y finalmente, digamos, para dar esa información para que desde el comienzo que se empieza la planificación del contrato se cuente con los campos de información necesarios para que sea un buen contrato. Entonces, digamos, aquí básicamente mostrando un poco como cuáles son problemas comunes a los que se enfrentan la relación entre comprador y contratista a través del ciclo de contratación, ¿cierto? Estos son problemas que hemos encontrado de nuestros socios alrededor del mundo sobre qué son los retos que se enfrentan para realmente tener contratos que logren los resultados que quieren tener. Y ya pasando como un poco enfocados en la parte de selección, adjudicación y contrato, en la fase de selección, adjudicación y contrato y ejecución del contrato, vemos que con frecuencia muchos socios se enfrentan a tener baja competencia de proveedores, ¿cierto? Muchos gobiernos se enfrentan una y otra vez a tener que adjudicar contratos a los mismos proveedores o a solo tener uno o dos de ellos, ¿cierto? Al mismo tiempo, el mismo desarrollo de bases de licitación o de contratos tiene muchos obstáculos en términos de coordinación interdepartamental y muchas asimetrías de información con el mercado que les impiden comunicar lo que de verdad quieren alcanzar con ello, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirven los datos abiertos en este sentido? Es realmente para comunicar claramente cuáles son las prioridades del gobierno y con ello alinear los incentivos de lo que quiere lograr el gobierno con lo que pueden ofrecer los proveedores.
Y finalmente ya en la parte de ejecución, también notamos que muchas veces toda la información que existe está vista desde una perspectiva de compliance y no tanto de gestionar los resultados. Entonces las contrataciones abiertas realmente sirven para gestionar el desempeño del contrato y tener una mejor relación de colaboración con los contratistas. Ahora bien, esto es un ejemplo de un proyecto que se hizo en colaboración entre la Escuela de Gobierno de Harvard con apoyo de Bloomberg Philanthropy, ¿cierto?, en el que yo trabajé, en el que utilizamos toda esta perspectiva de gestión activa de contratos para mejorar la contratación en la Municipalidad de Santiago, ¿cierto? Y básicamente, ¿qué enfrentaba la municipalidad? Que es un buen caso de estudio para otros gobiernos locales. Un aumento de costos constantes, ¿cierto?, con una disminución en la calidad de sus contratos. Sí. Bueno, voy a hablar un poco acá más cerca, ¿ya me escuchan mejor? Sí. Perfecto, entonces les contaba un poco del ejemplo de Santiago, ¿cierto?, en el que la municipalidad se estaba enfrentando a un mercado con pocos proveedores, poca calidad en la provisión de servicios y, sin embargo, un aumento constante en los precios que estaba pagando por sus servicios, ¿cierto? Y básicamente a lo que se enfrentaba la municipalidad tenía que ver con que no podía innovar en su manera de desarrollar contratos, ¿cierto?, porque tenía muchas reglas anticorrupción que le impedían generar innovaciones en el desarrollo de sus bases de licitación, ¿cierto? Al mismo tiempo, la gestión de los contratos estaba completamente orientada a fiscalizar actividades en lugar de resultados. Y finalmente, carecía de métricas y de herramientas para realmente medir los resultados del contrato. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Básicamente, para mejorar esa gestión del contrato, se utilizaron, digamos, varias estrategias que empezaban desde el ciclo de la planificación, ¿cierto? Pero lo que básicamente se intentó hacer fue tratar de cambiar esa relación punitiva que existía entre la ciudad y los contratistas, en el que lo único que hacía la ciudad era poner multas y lo único que hacía el contratista era, en resultado de esas multas, inflar sus precios de licitación para que desde el comienzo hubiera relación de colaboración. Y lo hicimos a través de dos tipos de contrato. En primer lugar, los contratos de aseo urbano, lo que se hizo fue que desde las bases de licitación se pusieron estándares claros y objetivos sobre lo que significaba tener una calle limpia y aseada, ¿cierto? Al mismo tiempo, se pusieron exigencias claras sobre el tipo de información que debía proveer los contratistas a la municipalidad sobre su misma gestión de resultados y se incluyeron dentro de las bases de licitación también sensores para medir que efectivamente se estaba entregando el trabajo como se debía, ¿cierto? Y finalmente se estableció todo un sistema de multas, digamos, centralizadas para quitar un poco los incentivos perversos que tenían los inspectores municipales, que eran los encargados de poner las multas y que les generaba una relación también, digamos, como punitiva y no orientada a resultados con los contratistas. En términos de mantención de parques, básicamente hicimos algo muy similar de darle herramientas de fiscalización a los inspectores para que ellos pudieran objetivamente medir la calidad de los resultados que se estaban obteniendo con una ficha electrónica y una aplicación en el celular, ¿cierto? Y al mismo tiempo nos encargamos de difundir las mejores prácticas de un inspector a otro para que ellos realmente fueran haciendo como una gestión del cambio entre ellos para realmente cambiar la manera en que administraban y finalmente generamos reuniones abiertas a las que podía atender la ciudadanía que hablaban de los problemas de ejecución en la limpieza y la mantención de los parques. Entonces, eso es solo como para un abrebocas de esta sesión, ¿cierto? Como mostrarles algunas herramientas que sirven para la gestión, que son muy sencillas de implementar a nivel local, pero con ello ya le quiero dar la palabra a Claudio, ¿cierto?, que nos va a hablar un poco de cómo hacer un desarrollo de proveedores y su vinculación con la industria, precisamente desde la perspectiva del caso chileno. Sí, gracias. Gracias, Oscar. Me voy a parar porque en general las sillas han estado tapando un poco las presentaciones en los otros paneles, a pesar de que nos preocupamos de subir los contenidos a la hora de almuerzo, pero así logramos, claro, pudimos innovar rápidamente, como decía Alejandro Barros hace un rato, fallemos rápido, las presentaciones de la mañana, algunas no se vieron, ya las de la tarde se comienzan a ver todas. Agradecer enormemente la invitación de la doctora Yocasta Guzmán a participar de esta conferencia, agradecer a Elena Fonseca de la Red Interamericana también por habernos invitado, a algunos de quienes estamos acá y por supuesto a todos los equipos que están participando en la coordinación de esta importante actividad.
Específicamente el tema que a nosotros nos convoca ahora, y también lo estuvimos discutiendo en el café, está muy relacionado con la conferencia que acaba de terminar acá. Está muy relacionado con innovación, porque justamente obtener una nueva relación con los proveedores hoy día es un paradigma que probablemente en muchos países todavía está presente. Todavía está abierta la discusión de si los proveedores son realmente socios estratégicos o los proveedores son unos externos a nuestro proceso de abastecimiento. Algunos estamos más convencidos de que son socios estratégicos, probablemente por lo que nos ha tocado pasar durante el tiempo. Específicamente en mi presentación, que estará disponible en algún momento. ¿Es esa, no? Sí, para poder avanzar. Sí, se ve. Quería contarles un par de ideas simplemente para abrir la discusión. La primera de esas ideas, es que aquí voy a velocidad de PDF, tiene que ver con esto. En el caso de Chile Compra, que es probablemente una de las agencias que ha estado trabajando en estas materias de desarrollo de proveedores, hoy día los enfoques están puestos en dos temáticas principales. Una, establecer nuevos modelos de compra. No voy a lograr dar con la velocidad del PDF, sí. Pero está bien. Vamos a hacer una cosa. Voy a volver a la lámina inicial y la voy a dejar ahí porque los enfoques de Chile Compra han estado puestos hoy día, por un lado, en establecer nuevos modelos de contratación, principalmente compras colaborativas, en donde tienen mucha relación con eso, en la correcta gestión de proveedores, naturalmente, para entender un poco más los mercados, y poder potenciar los espacios de eficiencia que se ven en los modelos de compra de mayor colaboración. Ya lo señalaba Alejandro Barros en la presentación anterior, yo me hago cargo de eso, fui parte del proceso, nos enamoramos un poquitito de convenio marco. Por mucho tiempo en Chile Compra se trabajó mucho en convenio marco y eso tenía que ver con el impacto que había en el momento en que parte Chile Compra. En el año 2002, 2003 probablemente no era visto en casi ninguna de las agencias de contratación grandes catálogos electrónicos para hacer sus procesos de compra. Y a nosotros nos funcionó bien y como nos estaba funcionando bien, entonces empezamos a aplicar convenio marco hasta para contratación de jardines infantiles en algún momento, para la contratación de grandes obras públicas. Pero aprendimos, ¿ah? Y una de las cosas que aprendimos es que debíamos racionalizar esos procesos y en ese aprendizaje fue muy importante el rol de los proveedores. Entonces, primerito, comenzamos a tomar conocimiento de que era importante innovar en los modelos de contratación a partir de nuestra relación con los proveedores. Y lo segundo, el segundo enfoque en que hoy día está Chile Compra naturalmente, es en modernizar todos sus procesos tecnológicos. Al cabo de 15 años ya de administración del sistema de compras públicas chileno, luego de haber transitado por 3 o 4 tipos de liderazgo muy distintos, hoy día se está buscando cambiar toda la tecnología y eso implica, por ejemplo, adherir al Open Contracting Data Standard, implica incorporar nuevos modelos de contratación desde el punto de vista tecnológico, implica cambiar la tienda de convenio marco. ¿Ah? Hay varias de las tecnologías de Chile Compra que están transitando hacia un nuevo escenario. Y entonces, bueno, ustedes se preguntan por qué yo les cuento toda esta historia que si lo que vamos a hablar es de registros de proveedores y cómo gestionar contratos. Muy simple, pues, porque el resultado de todo lo que les acabo de comentar tiene un impacto importante en ese resultado, cómo nos hacemos cargo de lo que nos dicen los proveedores, ¿ah? De lo que nos dicen los proveedores los más chiquititos. En la participación en el mercado público hoy día en Chile es de más del 50% de las compras los proveedores de menor tamaño, ¿ah? Y cómo nos hacemos cargo de lo que nos dicen los proveedores grandes que probablemente tienen a la vista las nuevas estrategias de abastecimiento que deberían ser incorporadas también por los gobiernos, ¿ah? En ese sentido, lo que ha estado haciendo Chile Compra son 3 líneas de trabajo respecto de proveedores. La primera, el registro oficial de proveedores del Estado, que tiene ciertos elementos. El principal de esos elementos es validar, naturalmente, que la normativa de compras públicas sea cumplida por las empresas que hacen negocios con el Estado. Es decir, aquí el registro permite que Chile Compra no contrate con ningún proveedor que está inhabilitado para poder contratar con el Estado, ¿ah? Que está inhabilitado tanto de entrar al mercado público, es decir, que ha financiado actos de terrorismo o que está condenado por prácticas antisindicales o que tiene las otras inhabilidades que establece el registro, ¿ah? Sin embargo, hoy día, y se acaba de relicitar el nuevo registro, se relicita el nuevo registro con la necesidad de rebajar los costos operacionales y los precios y las tarifas para los proveedores. Pero no queda tan claro que se relicite ese nuevo registro con una visión de ir a encontrar socios estratégicos para la gestión de abastecimiento del Estado. Es decir, el enfoque sigue estando en cautelar la información de las empresas, sin embargo,
el registro todavía no ofrece la oportunidad de agregar mayor valor a partir de esa información. Es un registro que, por ejemplo, hoy día podría estar integrado quizá con otros registros de la región. En el caso de Colombia, que tiene un registro el caso de Argentina, que nos van a comentar más adelante. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a integrar los registros, tanto lateralmente con otras agencias, como de forma transversal a todo el gobierno? Porque las empresas finalmente no es solo compras públicas, las empresas tienen un rol social, tienen una responsabilidad en el quehacer de la economía, y hay una serie de otros elementos que podríamos incorporar para saber más de quiénes son las empresas con las que está haciendo negocios el gobierno. Y el segundo elemento que el registro probablemente no podríamos pensar en cómo el registrar proveedores se va potenciando, es la posibilidad de integrar esa información con otra información de los sistemas de compra que, como bien decía Óscar, hay una serie de estándares, pero ya veremos si el Open Contracting Data Standard va a incorporar una estandarización específica para los registros de proveedores, o en qué medida eso va a poder seguir avanzando para poder consolidar toda aquella información y que, por lo tanto, en el caso de Chile, más de 50.000 empresas sean realmente una fuente de información para desarrollar mejor política pública de compras en el Estado en Chile. Por otro lado, en el caso de convenio marco, que en Chile cerca de un cuarto del mercado de la compra pública en términos operacionales es por convenio marco, también reporta una oportunidad, porque hoy día lo que tenemos es la calificación probablemente de la gestión específica, pero incluso los modelos de gestión de contratos que tiene el sistema de compras públicas chileno tienen una oportunidad de avanzar. Entonces ya tenemos dos elementos que aportan a una correcta relación de los compradores con los proveedores. El primero, a través de los registros; el segundo, a través de las herramientas de gestión de contratos, y en ambos casos, naturalmente pensando en la integración de esos sistemas. Y la pregunta que yo me hacía, porque además hemos estado cambiando estas presentaciones durante los últimos días, e incluso yo esta mañana pensaba, cuando consultaban en el panel principal respecto de cómo incorporar el enfoque de género, o por qué el enfoque de género es bueno o no es tan bueno en algunos de los casos. Bueno, probablemente tener un buen registro de empresas y conocer realmente cómo se comportan las empresas nos va a entregar algunas respuestas. Justamente la respuesta en ese caso era que las empresas lideradas por mujeres tienen particularidades que las hacen más competitivas. Bueno, ¿y dónde están esas particularidades? ¿Quién midió? ¿Dónde está la contabilización? ¿Qué agencia pública contrató una empresa liderada por una mujer y fue a un registro y puso los datos y destacó que esa práctica era una mejor práctica? En el caso de Chile, hace rato que la ley establece que yo puedo considerar el comportamiento contractual anterior de los proveedores para poder adjudicar. Sin embargo, esa información hoy día no está debidamente incorporada y en la práctica no podemos aplicar una normativa. Entonces, qué interesante sería que todos nos pongamos de acuerdo, que hagamos registros de proveedores que nos permitan tener en la práctica la información real de cómo se comportan las empresas, y que en no más de 5 minutos podamos dar cuenta de cuáles son las empresas con las que quisiera hacer negocios el Estado. Entonces, esos dos elementos invitan un poco a reflexionar. ¿Dónde están las oportunidades en materia de gestión de proveedores hoy día para los gobiernos? Eso por un lado, en los registros, naturalmente. ¿Cómo hacemos registros más integrados? ¿Cómo hacemos registros con mejor información? ¿O cómo utilizamos los registros de proveedores para realmente conocer a las empresas con las que estamos haciendo negocio? Hoy día, yo al menos, y por harto tiempo que estuvimos en Chile Compra, recuerdo haber estado en 2 o 3 discusiones de la licitación del registro de proveedores, y permanentemente las discusiones tenían que ver con lo que les decía, con las bajas de las tarifas, con la entrega de más servicios a las empresas, pero probablemente esta visión que nos ha traído a reflexionar este tipo de conferencias, de ver los registros de proveedores como una herramienta de gestión para el Estado, no estaba tan presente, y podría estarlo. El segundo elemento es la relación, y esto de botar el mito de que los proveedores son una suerte de competencia hacia el otro lado, o hay un riesgo para los compradores de relacionarse con los proveedores. Los proveedores en general son empresas que quieren hacer negocios, naturalmente, pero que quieren hacer negocios en una igualdad de condiciones, con una suerte de reglas que estén previamente definidas. Pero el objetivo no es otro. El objetivo es hacer negocios, y si a eso le sumamos que al otro lado hay una serie de funcionarios públicos que lo que quieren es hacer bien su trabajo y desarrollar buenos procesos de compras públicas, entonces estamos en el mejor de los escenarios. Y tenemos que aprovechar, por ejemplo, oportunidades como los RFI. En el caso chileno, hoy día en la mañana hacía la cuenta, creo que había publicado como 55 RFI para 4.500 licitaciones publicadas en el día, o sea, un 1%, un 1,5% de las licitaciones, sobre todo las más grandes,
se hace un RFI, que es una consulta, ¿cierto?, al mercado. No se ocupa la herramienta. No utilizamos a las empresas y a su conocimiento para preparar mejores pliegos de bases de licitación. Podríamos hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? Está la pregunta abierta probablemente después para la discusión. Y en otro espacio, sumando también al tema de innovación que se conversaba hace un rato atrás, ¿cuántas de las prácticas realmente de abastecimiento del Estado están asociadas a pruebas de concepto o a pruebas de valor de los productos o servicios que se van a contratar? Para que no se dé el caso de lo que conversaban en la sesión anterior, de que nos encontremos con empresas que son buenas para hacer PPTs, para hacer muy buenas presentaciones o muy buenas ventas de productos. Entonces, ¿por qué no obligar a que en el caso de las licitaciones más complejas siempre haya pruebas de concepto? ¿Por qué no desarrollar modelos para que sea el Estado el que pueda financiar algunas pruebas de concepto o algunos programas piloto para determinados productos o servicios? Porque si no, finalmente lo de contratar soluciones y no licitar la solución, sino que licitar el problema, va a seguir siendo un buen discurso en la medida que los compradores públicos no incorporen la relevancia de desarrollar prácticas innovadoras que nos permitan acceder a más y mejores servicios, y que en esa incorporación está ahí metido debajito el hecho de que los proveedores deberían ser socios estratégicos para las empresas y socios estratégicos para el Estado en su gestión. Y el tercer punto, y espero no pasarme del tiempo, es que habiendo obtenido el mayor valor posible desde los proveedores y habiendo obtenido también el mayor valor posible de esta relación entre compradores y proveedores, hay un punto que probablemente se ve poco y yo tengo la sensación que se ve poco porque ninguna de las agencias partió naturalmente por ahí. En el caso de México partieron muy fuerte en los temas de factura electrónica y pago y eso ha tenido un tremendo desarrollo. Los colegas de Paraguay avanzaron un montón en diversos modelos de contratación y eso también ha tenido una bandera de desarrollo. El caso chileno partió con convenio marco y entonces, bueno, avanzó convenio marco, en fin. Pero yo no conozco una agencia pública, y eso es natural por cómo es el flujo, que haya iniciado por la gestión de los contratos más en profundidad, por el valor que tiene hacer una correcta gestión de contratos. Las métricas que mostrabas, el modelo que mostrabas recién. Finalmente lo que queremos es entregar mejores servicios a la ciudadanía. Y bueno, estamos pensando en si hacemos una buena licitación, si hacemos una buena adjudicación, en la calidad de las empresas, incluso en la calidad de los servicios, pero finalmente esos servicios, ¿alguien los utiliza? En Chile hay un caso bien práctico, se compró el mejor helicóptero y tecnología para los incendios forestales, pero no había ni mantenimiento ni pilotos capacitados para esos helicópteros. Ese es el final que uno debería probablemente estar mirando, y entonces me parece que la práctica de una correcta gestión de contratos con una administración razonable, de cuál es la información, de qué es lo que está pasando, es un elemento que podríamos sumar al proceso de contratación pública con más fuerza, teniendo siempre a la vista este concepto, que las empresas nos pueden ayudar a desarrollar mejores soluciones para nuestros ciudadanos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Y con eso me parece una muy buena transición para que Leonardo nos hable un poco de cómo se puede precisamente generar valor agregado del registro de proveedores en las compras públicas utilizando la experiencia que han tenido en la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver si... Bueno, primero darles gracias al Gobierno de la República Dominicana por la invitación a la RIC y al Banco Interamericano de Desarrollo para posibilitar estar aquí hoy y contarles un poco la experiencia. Yo soy director en realidad de Servicios al Usuario y Acceso a la Información. Digo eso porque decía que era director de compras y mi jefe está acá. Entonces, para no tener problemas después con él, porque me hizo carita, mi ex jefe. Y a mi cargo tengo el registro de proveedores de mi provincia. Básicamente vamos a contar hoy un poco cómo fue este proceso de reforma que incluye a los proveedores, que como hablábamos hoy con Claudio, son socios estratégicos nuestros. O sea, nosotros tenemos una concepción de ellos que son... Ahí está, algunas veces se portan mal y los tenemos que sancionar. Y los registros sirven también para eso, para tener una base de datos de con quién puede contratar, en mi caso, la provincia o los estados o los gobiernos, y a su vez mantenerlos un poquito
controlados. Que justamente vamos a hablar de la calificación y la clasificación de los proveedores. Bueno, estos son los temas que básicamente vamos a tratar. Primero, una breve y rápida definición, me gustó. La primera definición la tomo, ¿hay alguien de Perú acá? De Perú. Bueno, esta definición está tomada, esta nota a pie de página, no estoy robando, del Registro Nacional Oficial de Proveedores. Dice que es un sistema de información único y oficial. Ya tenemos ahí que es un registro, pero con el concepto de un sistema de información, que se debe mantener actualizada. O sea, que toda la información debe estar actualizada. La información general irrelevante, porque tener información que no va a ser útil en unas bases de datos no tiene sentido. Y en ningún caso constituye una barrera de acceso para contratar con el Estado. Eso es muy importante, porque el registro debe atraer al mercado, no debe ser un impedimento para contratar con el Estado. A su vez permiten evaluar y registrar la conducta del proveedor, lo que decía recién. Nosotros tenemos muchos casos, y ustedes seguramente también, que los proveedores hacen cosas malas o no entregan en las condiciones que están establecidas en los contratos, y esa conducta los registros sirven para evaluar. La finalidad de los registros de proveedores y legisladores es calificar moral, técnica, económica y financieramente a los oferentes. Esa definición está tomada de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, de mi provincia. O sea, ya vemos cómo entra el mundo normativo, el mundo legal a poner definiciones sobre los registros. Integración con otros sistemas, hablábamos hoy, antes de empezar el panel, que, por ejemplo, con el sistema de compras electrónicas, con otros sistemas de información, podemos conectar a los registros de proveedores. Y reducir costos. O sea, la OECD dice que para reducir costos de preparación de la oferta sugieren mantener listas oficiales de contratistas aprobados o mediante la certificación de cuerpos de certificación oficiales. Bien, ¿qué tipos de registros hay? No sé, ahora no está, pero no sé si está Rafael de Panamá. Hemos tenido muchas discusiones sobre este tema. La diferencia entre un registro habilitante y uno no habilitante. La provincia de Buenos Aires tiene un registro que es habilitante. ¿Qué significa esto? Que tiene que pasar varias etapas de evaluación, presentar documentación, el registro les evalúa y si no cumple con esas condiciones no puede ingresar. Primero, es un riesgo porque hay muchos proveedores que quedan afuera por cuestiones normativas que no cumplen, como mencionó Claudio, que hay condiciones propias de la norma que no cumplen y hacen que tengamos menos oferentes. Y los no habilitantes, justamente que no requieren una calificación previa, puede ser al momento de presentar la oferta, cuestión que está incorporada en los pliegos. Por ejemplo, podemos calificar y clasificar a los proveedores según el rubro de la actividad, según el tipo de sociedad o si es una persona única que tiene una empresa, por su tamaño, microempresa, una pyme, por género, lo hablamos esta mañana, los registros deben servir para identificar con quién estamos contratando a quién, por su origen, no hablamos de empresas, muchas veces tenemos empresas nacionales y empresas extranjeras que podemos comprar porque hay bienes que necesitamos que no se fabrican en nuestro país, por su situación financiera, analizando los estados financieros, por su conducta. ¿Por qué? Porque si no cumplen, el registro de proveedores agrega información de estos incumplimientos sin que ello implique eliminarlos del registro, y en el caso de que estén sancionados por cuestiones graves, el registro lo que va a hacer es bloquearlo de presentarse a procesos. Y por los antecedentes comerciales y la calificación como vendedor. Por ejemplo, la antigüedad que tiene el mercado, eso puede ser de utilidad al momento de contratar el mejor bien o el servicio a empresas que tienen más experiencia en el ramo, y la calificación por parte de compradores, que el registro nuestro no lo tiene, pero yo sé que hay registros que el comprador califica la conducta o cómo cumplió el proveedor en la gestión de su contrato, durante la gestión del contrato. Bien, el valor agregado. Vamos a entrar algunos rasgos del registro en el proceso de reforma del caso de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el registro en la provincia de Buenos Aires, yo cuando por el año 2008 empecé a formar parte del proceso de reforma de las compras públicas, hace ya 10 o 11 años atrás, encontramos que era costoso y de administrar y de mantener, no solo para el Estado, sino para el proveedor. El proveedor era arancelado, tenía que pagar. Hoy día no lo es, vamos a ver más adelante, que ahora es gratuito formar parte del registro. Altamente burocrático, muchos papeles, documentación en papeles y muchos documentos, cosa que vamos a ver, se eliminaron algunos. Dispendio de recursos, hoy hablábamos que la dirección de Chile Compra, 150 personas más o menos, Claudio me dijo, nosotros no tenemos esa cantidad y se necesitaba mucha gente que podíamos destinar a otras áreas de compras. La ausencia de innovación tecnológica, era un registro físico y material.
no había una prescripción, no había un portal donde podía interactuar el proveedor. Era un desestímulo para la participación de pequeñas y medianas empresas porque lo encontraban difícil de inscribirse. La normativa excesiva, que vamos a ver ahora qué implicancia tiene eso, y la concentración de grandes empresas que podían inscribirse. Básicamente el trámite de inscripción hoy día es a través de una prescripción vía web, los requisitos, hay una revisión de la documentación que se hace a través del registro de proveedores y la habilitación. Por eso ya dije hoy que el registro nuestro es habilitante. Estamos hablando de que el proveedor se habilita con una credencial y se lo habilita también a ofertar a través de la plataforma transaccional que tenemos en Provincia de Buenos Aires. Las etapas. Estas 3 etapas muestran, y ahora vamos a ver un gráfico que es un gráfico que es muy, muy llamativo, cómo en las distintas etapas crece, evoluciona el registro. Y en la primera etapa, básicamente es la etapa interactiva. Todos sabemos cómo se evolucionan hasta implementar un sistema de compras electrónicas. Comienza con una etapa informativa, donde se publican los pliegos, luego una etapa interactiva, donde el proveedor interactúa con una plataforma, y luego una etapa transaccional, donde hay una plataforma donde el proveedor realiza sus ofertas. Esos porcentajes ahora los vamos a ver más en detalle. Esta curva. Fíjense ustedes cómo creció el registro desde que se empezó a innovar con la tecnología. La primera etapa, que es básicamente de un año, que la vimos anteriormente, del monto total de proveedores que hay en el registro, un 25% en el lapso de un año. O sea, la tecnología y la innovación relacionado con el panel anterior incentivó la participación de proveedores a entrar al mercado público. La segunda etapa, innovación normativa con falta de reglamentación. O sea, se sanciona la ley de compras, no se reglamenta. Y no hay más innovación tecnológica. Hoy hablamos que la provincia de Buenos Aires quiso implementar ya en el año 2009, yendo a Chile a traer la plataforma Chile de compra, y no se fracasó ese intento de reforma, y en un lapso de 7 años el registro solo creció un 30%. En la última etapa, que va del 2016 hasta octubre, como está en nota de pie de página, septiembre de 2019, el registro creció 45 más o menos, 44-45%. O sea, del cúmulo de proveedores, ahí tenemos innovación tecnológica a través del portal de compras y la normativa, o sea, se reglamentó la ley. O sea, se implementó un sistema de compras con innovación tecnológica y los proveedores ahora perdieron el temor de participar de las ofertas. O sea, físicamente no tenían que ir a presentar una oferta, sino que la hacían a través de la plataforma. Y el registro también se innovó y se hizo más fácil que el proveedor se inscriba y participe en el mercado público. Este es un claro ejemplo, es una muestra tomada desde que se implementó el PBAC, se llama nuestra plataforma, es tema para otra discusión. El sistema nuestro es el sistema que utiliza otros niveles de gobierno. Mañana hay un panel que va a hablar sobre este caso de estudio en la Argentina. Desde que se implementó la plataforma, los proveedores en licitaciones públicas, estas son licitaciones públicas, una media de 5 proveedores por proceso, pero ahí tenemos resaltados hasta 24, 23, 20 proveedores pudieron ofertar, y eso fue totalmente innovador en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque entraron actores nuevos al mercado. O sea, se puede ser que había una especie de colusión de proveedores, siempre eran los mismos. Ahora los proveedores, al registrarse vía web y participar y ofertar a través de la plataforma, incentivó que los proveedores participen, logrando mejores resultados en las compras. Tenemos mucho camino para mejorar, pero ya logramos en algunos procesos de compras aumentar la cantidad de oferentes. Esto es un poco cómo está compuesto, las sociedades grandes son las que más componen el registro de proveedores y los pequeños son los que queremos fomentar, las pequeñas empresas, el individual, darle mayor participación dentro del mercado público. Y algunas reflexiones y conclusiones para terminar. Entender que las compras públicas están al servicio de las políticas públicas, o sea, tienen que ser eficientes. ¿Cómo hacemos que sean eficientes? A través del registro de proveedores. El registro de proveedores, pensémoslo como el punto de entrada al mercado público. Entonces, todas las áreas de compras, específicamente el registro de proveedores, tiene que estar al servicio porque la política pública es la que al final del día es lo que importa. Bueno, se trasladaron requisitos para facilitar la inscripción, la innovación tecnológica y normativa como factores determinantes del crecimiento en la cantidad de proveedores y el impacto de registros habilitantes y no habilitantes, evaluar y monitorar la cantidad de ofertas porque el registro debe captar
a los proveedores para generar mayor oferentes, y cada experiencia es distinta, porque cada normativa, cada país, cada región tiene su propia realidad. Los registros deben cumplir con los principios generales de las compras públicas, facilitar la inscripción, ya hemos dicho, pueden ayudar a reducir la colusión. Y acá me detengo rápidamente, el primer convenio marco que licitamos en el año 2017, que formé parte yo de ese proceso, el valor del agua que se compraba en la provincia de Buenos Aires se redujo en un 30%. ¿Por qué? Porque entraron actores nuevos. O sea, los proveedores que ya estaban en el registro se pusieron de acuerdo, no sabemos si fue a propósito, pero cotizaron el mismo precio, el rango de precios. Y oferentes nuevos que entraron desconociendo, no solo desconociendo, sino que aprovechándose de la tecnología de la innovación, cotizaron a valores de mercado y nos hizo ahorrar tremendamente en valores en la compra de agua. Los registros deben proveer información para aportar valor y evaluar el impacto y el valor agregado asociado a la calificación, la concentración y administración de proveedores. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Y genial la presentación. Precisamente también nuevamente nos da una nueva transición. I'm now going to hand it over to Robert Burton, who's going to be speaking about best practices in how to evaluate contractor qualifications and past contractor performance. Oscar, thank you very much. Just a brief introduction of myself, and I wanted to thank you so much. It's quite a privilege to be participating in your conference. I've been quite impressed with the presentations and the level of the sophistication of your procurement systems. Briefly, I'm with a law firm in the United States in Washington, D.C. called Kroll & Mooring. It is the largest government contracts law firm in the United States. But before my career in a law firm, I was 30-some years in the United States government. And I ended my federal government career as the deputy and acting administrator of what's called the Office of Federal Procurement Policy in the Executive Office of the President. And I actually was there for quite some period of time. But that did come to an end, and I'm now in the private sector. And it's been so interesting to see now that I'm in the private sector to really get an appreciation of some of the challenges and problems that we really do have in the United States procurement system. I thought it'd be helpful today to just go over a couple of major big picture principles that govern our qualification of contractors, and also some of the best practices that we've discerned over the years in evaluating the contractor's performance in the United States procurement system. So first, just talking about some very basic concepts. We have a concept in the United States called contractor responsibility. And this seems to be very basic. I mean, it is basically a determination that's made every time a contract or a task order is awarded to a contractor. The contracting officer makes what's called a contractor responsibility determination. Is the contractor qualified and responsible for performing the work? And this is basically what they look at. And this is very interesting. They look at whether or not the contractor has adequate financial resources and technical skills, and also whether they have the infrastructure, adequate technical equipment and facilities. But what's very important about the first bullet and the last bullet is or the ability, the words or the ability to obtain those skills and those resources. So this is one way in the United States we get small businesses involved, because sometimes it's very difficult to enter our procurement system, and small businesses complain about this quite frequently. The idea that if I show you I have a loan, if I show you that I have the capability of getting the financial resources, that does get credit, and it is something that's evaluated by our contracting officers. And quite frankly, this is a way to get contractors involved in the federal procurement system that have never been involved. And one of the major challenges that we're having in the United States right now is that we cannot get innovative commercial companies to come into the federal space. They simply don't want to deal with all our rules and regulations, and it's just not cost effective for them. Now, when I was growing up in the federal system, it was everybody wanted to have a federal government contractor. I mean, if nothing else, the government pays, right? And so everybody thought you had to have a United States government contract. That's not true today. So you have all of these major companies, the Amazons, the Googles. These are major innovative commercial companies who are not necessarily dying to do federal business, and they've done quite well without it. So the government is trying more and more to get
some of these innovative commercial companies into the federal space. And quite frankly, it's much more difficult today than it was 20 years ago. A satisfactory performance record. Now, this is a problem for a lot of contractors. One of the criticisms of our system is that it becomes very difficult to enter. And there's more and more emphasis now placed on past performance. It's sort of a nightmare in many ways for companies that have never been doing business with the government. What's happening in the United States is that you're getting more consolidated procurements, there are less contracting opportunities. And so for these companies that we're trying to attract into the government, it's quite a challenge because past performance has become more of a discriminator. Contracting officers are looking at your performance record. Have you done this type of work for the United States government before or not? And then a satisfactory record of integrity and business ethics. This seems to be rather obvious. The idea that we don't want contractors who have been convicted or have had major problems in the past. But this is becoming more and more broader, if you will. For example, contracting officers are now looking at whether or not a contractor has a robust ethics and compliance program. This is becoming much, much more of an important ingredient to be a successful government contractor. Do you have a training program? Do you have an ethics code? Do you have a lot of very fundamental things now that the United States government requires of contractors? To the extent you don't, it could actually hurt you in the evaluation of whether or not you're qualified to do business with the United States government. And this is one reason a lot of companies say, I just don't want to deal with it. I just don't want to put the time and resources in developing all of this stuff that the United States government wants. And so I'm just going to stay in the commercial world. So it's a very challenge. It's a challenge for many contractors that want to do business with the government. It becomes quite difficult because of all the different things that the contracting officer is looking at that you may not, in fact, have. Even though you may be qualified to do the work, you may not have a successful record of performance. You may not have a robust ethics program at your company, which could hurt you in any type of qualification. We look at, and the United States government also looks at subcontractor responsibility. However, it is really the obligation of the prime contractor to determine the responsibility of their subcontractors. But believe me, the government does depend upon the prime contractor doing this evaluation of the qualifications of the subcontractor. To the extent they fail, that will be evaluated in the performance of the prime contractor, that you have failed to adequately determine the qualifications of your subcontractors. However, in particular, some procurements, the contracting officer does have the authority and may actually make the determination of subcontractor responsibility on behalf of the United States government. Suspension and debarment. Now, when we talk about contractor qualification, it's really hard not to talk about this topic. Now, this has been on the regulations in our Federal Acquisition Regulation, which is our Bible for federal procurement, over 2,000 pages of regulations. There's a whole section dedicated to suspension and debarment. But now, when I was young, back in the 1970s, these regulations were on the books, but guess what? There was not one suspension or debarment in the 1970s. And so we said, oh, well, everybody's honest. We have nothing but honest contractors. That wasn't exactly the case. And in the 1980s, during the Reagan administration, there was this movement that was called the criminalization of the federal procurement process. And this was really our Department of Justice becoming very interested in cost mischarging, product substitution, and there was this emphasis on getting rid of bad contractors. And now, suspension debarment is very robust. It's very misunderstood, though, as well. So it is to protect the government from contractors who have a bad record of integrity or a history of poor performance. That's rarely used, but it is a legitimate basis for getting rid of the contractor, is a history of poor performance. But a lot of people think it's for punishment, and it's not for punishment. Our criminal and civil processes are really focused on contractor punishment. Suspension debarment is to protect the government from unsavory contractors. And it's being used a lot more. For example, the Small Business Administration, years ago, not that many years ago, had absolutely no record of suspending or debarring a contractor. Today, they are definitely debarring contractors.
It's usually based on something very serious like a criminal indictment or some type of civil conviction. The basic difference between, say, suspension and debarment is suspension is temporary. It's usually waiting the outcome of a criminal trial or a criminal investigation, for example. It's waiting for something else to happen. Debarment is more finite. It's more final. But it usually lasts just about 3 years. So a debarment is generally 3 years. So that doesn't mean that you're totally precluded from ever coming back. But needless to say, it's quite difficult. A prevailing practice is not to terminate the current contractors. It's not viewed in the government's best interest to terminate a contract. So the contractor is allowed to continue performance. But there are no new contracts, orders, or any type of contract extension allowed if you're in a suspension debarment mode. And the other point to bring out is that the government debars individuals as well as corporate entities, affiliates, and the reach is quite large. I mean, it's a very broad reach that the United States government has. It can get subcontractors, it can get people that may not necessarily have been doing the work but are just affiliated with the company that was doing the work. And the government will give you a notice of proposed debarment, and you have to come in and explain why you should not be debarred from doing business with the government. It's very controversial, quite frankly. You know, people think that some agencies are using it without due process and maybe an aggressive way. Other agencies don't seem to use it very much at all. So I wanted now to turn to the evaluation of past performance and some of the best practices that we have gleaned in the United States in evaluating contractor past performance. So we have been doing this for some period of time. In 1994, 25 years ago, there was a law passed called the Federal Acquisition Streamlining Act. This is the basic statute that gives the government the authority to consider a contractor's past performance in the evaluation of award of future work. Believe it or not, before that, past performance was really not looked at. So 1994, for the past 25 years, the United States government has been looking at past performance as something to evaluate as to whether you get future work. These are some of the best practices that the United States government has determined over these many 25 years. One very basic concept is that contractors really should have an opportunity to comment on any type of adverse performance information. In other words, they should have an opportunity to rebut, defend themselves. This is very important to contractors, many that I represent. They get a very negative performance evaluation and they want to do something about it because it's going to affect their future ability to get contracts. There's no question about it. There's also the feeling that no one person or organization should really have the total authority over performance assessment. So the idea is that let's talk to everybody. Is the contractor really bad, or is it just the contracting officer that doesn't happen to get along with folks? And maybe the contracting officer is the problem. The idea is to have a more unified opinion, have the project manager, the program manager, the contracting officer representative, the contracting officer. Everybody should be giving some input as a team with respect to whether the contractor is performing well or not. Also, one thing we've learned over the years, it's not that great to just do the performance assessment at the end of performance. I mean, that's a logical thing, right? Just do the performance at the end. No, we have found that it's much better to give periodic assessments of performance throughout the life of the contract, give the contractor feedback on how the contractor is doing and whether they're meeting the government's expectations and requirements. We found this to be a very good best practice. And also transparency, right? The idea that you really need to clearly articulate what performance factors you're going to be evaluating. And you need to do that in the solicitation. When the RFP or the solicitation is issued, the prospective contractor should be on notice with respect to what they're going to be evaluated on if they, in fact, do get the contract award. So there's a huge transparency issue there. The government views really the past performance information as a tool to improve contractor performance. Again, this is not viewed as a punishment. It's not viewed as a really bad report card.
is viewed as a way to improve contractor performance. And again, the idea of due process, the idea that you can actually file a claim with a contracting officer to appeal the performance evaluation, there is an opportunity at least to object and to file a formal claim with the contracting officer. But a negative evaluation is not good, and it definitely would impact future contract awards. Incumbency, just a quick word about incumbency. Not necessarily helpful in getting another award. I have seen so many contractors that suffer what we call incumbentitis. They assume, I'm the incumbent. Obviously, I'm going to get an award on the recompete. And not always. So a lot of contractors are shocked when they don't get the re-award or in a recompetition. But it does happen that the requirements change. Oftentimes, an agency learns from its experience with the contractor. Oh, this isn't going well. We're going to revise the requirements on the recompetition. And lo and behold, the incumbent actually does not necessarily win the award. We look at, it's very possible too for affiliates to be evaluated, especially if a contractor says, I'm going to use an affiliate for performance of the contract. We have seen in this area, though, abuse, where contractors say they're going to use an affiliate just in order to get the contract, because the affiliate may have very good credentials and qualifications, and they say we're going to use this affiliate, and then they don't during contract performance. And so that's a real problem where the affiliate is posed as doing the work, and then in effect they don't do the work in the end. Let me just end with the Federal Awardee Performance and Integrity Information System. Boy, is that a mouthful. And don't you love the acronym FAPIS? Is the acronym for this system. But this is really where the heartbeat is. The other agencies, all the federal agencies in the United States government can access this particular website, and you can see everything there about a contractor's performance. You can see whether they've ever been terminated for default, whether a contracting officer has ever made what's called a non-responsibility determination in the potential award of a contract. You can also see any type of disclosures the contractor has made with respect to criminal, civil, or administrative proceedings that they're involved in. And so this is a great tool for exchanging information among all the federal agencies of the United States government. And needless to say, contractors get very concerned that if they have a negative performance evaluation, it's going to be in this system, and everybody is going to be seeing it. And last, there's actually a rule that contracting officers must review this information when awarding a contract that's over $250,000, which in the United States is the simplified acquisition threshold, $250,000. So contracting officers have to document and show they have looked at FAPIS in determining whether the past performance of a contractor is suitable for future work. I think that concludes my overview here. Oscar, I'll turn it back to you. Thank you, Robert. Bueno, y hemos estado hablando bastante desde la perspectiva de gobierno y buenas prácticas, digamos, en todo el continente. En este momento, Circe nos va a hablar, ella viene de parte del sector privado, ¿cierto? Entonces, darnos su perspectiva también desde el otro lado. Bueno, muchas gracias. La verdad es que no tengo presentación precisamente porque no soy una especialista en el tema, sino más que nada vengo a dar mi opinión desde el punto de vista del sector privado. Como representante del sector privado en este panel, puedo criticar también, ¿verdad? Bien, primero que nada, para nosotros las compras gubernamentales para el sector privado y para cualquier sector privado, no solo República Dominicana, constituye una política de desarrollo productivo. O sea, cuando hablamos de compras gubernamentales y de desarrollo productivo, hay un eje que se refiere a compras gubernamentales. Por lo tanto, toda compra gubernamental debe estar enfocada a una serie de procesos que conllevan no solamente toda la transparencia y la eficiencia en los procesos de compras y contrataciones, sino también todo el acompañamiento a todos los proveedores del sector privado para que realmente puedan no solo aprovechar las oportunidades que dan las compras y contrataciones del Estado, sino también que puedan garantizar un acceso de bienes y servicios a los consumidores adecuados, porque ese es el rol que debe jugar un Estado de forma tal que sea al menor costo posible y a la mejor calidad.
Entonces, cuando hablamos de registro, una de las virtudes que veo en lo que ustedes han expuesto, que quizá es una oportunidad o una posibilidad de mejora en nuestro país, es que realmente cuando hablamos de registro no debemos hablar solamente de tú registrarte como proveedor, sino también que conlleve una serie de condiciones, de informaciones previas que tú debes suministrar, pero también de verificación de la información. Entonces ahí viene un proceso que tiene que ver más que nada con cuál es el rol que debe jugar un portal, por ejemplo, como el nuestro, que es el portal transaccional, para llevar un registro de proveedores del Estado. Empezando con que debe haber una especificación de qué es un proveedor y unos estándares únicos a nivel nacional. Cuando hablamos de PYME, ¿qué es una PYME? Para no llevarnos o arrastrarnos a posibilidades de proveedores que realmente lo que vienen a servir es como una especie de intermediarios que lo que hacen es encarecer los procesos. ¿Cómo garantizar que esa información es real? ¿Cómo nosotros verificar qué es lo que realmente es una PYME? De forma tal que nosotros no tengamos un círculo vicioso de que el proveedor simplemente se constituye en un intermediario porque está más informado que otro y puede acceder a esa información y termina haciendo más costoso el proceso. Segundo, si realmente esa empresa es una empresa que se dedica a esas actividades. Muchas veces vemos empresas fantasmas, vemos que ustedes habilitan en algunos casos, que aunque es más burocrático, pero por lo menos puede garantizar que haya una información cruzada entre otras entidades del Estado para que podamos estar seguros de que el proveedor se dedica a esa actividad y que no es una empresa fantasma que surge y que normalmente surge por algún interés particular que pueda haber en una institución determinada. El otro aspecto importante es cómo nosotros poder lograr estandarizar los procesos. Ustedes hablan y veo muchísimos avances que tienen en sus países en que no solamente tienen contratos únicos, sino que me imagino tendrán pliegos de condiciones estandarizados que todavía nosotros necesitamos avanzar. Lamentablemente nosotros tenemos pliegos de condiciones que pueden ser para compras o contrataciones muy similares a entidades gubernamentales que cada quien las hace a su manera. Y cuando hablamos de que cada quien los hace a su manera, o sea, no seguimos un patrón de pliego de condiciones que puede propiciar algunos niveles de conflicto de interés o de vasos comunicantes y de corrupción. El otro aspecto es qué nosotros podemos considerar como habilitación o qué condiciones debemos nosotros establecer para que un proveedor se registre adecuadamente en una determinada contratación o proceso de contratación. Si es, por ejemplo, en el caso de pymes o en el caso de mujeres, empresas de mujeres, ¿qué tipo de condición, cómo verificamos que esa información es real? Porque por el simple hecho de tener a una empresa registrada bajo que sus accionistas principales sean mujeres, no quiere decir necesariamente que esa es una empresa que está dirigida por mujeres. El otro aspecto es, y muy importante, ¿quién fiscaliza el proceso de la selección y de la adjudicación de la contratación? Nosotros tenemos aquí un problema y es que los departamentos de compra de cada una de las entidades están determinados por una ley que está en medio de un proceso de modificación, pero que siempre tiene personas, técnicos de las propias entidades. Normalmente esos peritos, que son los evaluadores, son los que tienen acceso a empresas que le proveen servicios. Y eso crea en muchas ocasiones vasos comunicantes, conflictos de interés, que puede generar también círculos perversos en las compras gubernamentales. El otro aspecto es, sin entrarnos ya en la finalización del proceso de compras, sobre todo en cuanto a ventas de productos específicos, es quién fiscaliza la entrega o quién es el llamado a determinar que la compra se dio adecuadamente.
la compra o el servicio que se prestó. ¿Quién debe ser el evaluador en ese momento para fiscalizar? ¿La misma entidad? ¿Cómo podemos lograr que haya una entidad que pueda fiscalizar los procesos de compras y contrataciones a nivel nacional? Un aspecto importante también lo es el hecho de que no hay retroalimentación por parte de las entidades, nunca lo hay, de cómo finalizó la compra. La compra puede finalizar bien o mal, pero no sabemos. Aquí en nuestro país no hay una entidad que le pueda retroalimentar a la dirección de compras si esa contratación funcionó bien. Podría darse el caso en que alguna contratación salió en los medios de comunicación y ahí nos enteramos, pero no continuamente de manera eficaz y con estandarización tenemos una retroalimentación. Finalmente, la falta de compromiso por parte de las instituciones del gobierno con la dirección de compra y con las compras gubernamentales. En un momento determinado, como sector privado, nosotros recomendamos, inclusive hicimos una propuesta de cómo centralizar las compras a nivel de gobierno central. Y fíjense que no me estoy refiriendo a la parte de municipal, que es todavía más problemática, como lo mencionabas tú, creo, que es todavía más compleja, porque aquí tenemos varios municipios, estamos hablando de casi 100 municipios, más de 100 municipios, que cada uno tiene su facultad de contratar, claro, con unas limitaciones, pero que no, el gobierno central no tiene una, o no puede tener unas directrices específicas para los gobiernos municipales. En el caso del gobierno central, aún así hay muchas oportunidades de mejora, porque ninguna de las entidades tienen un compromiso de hacer o de velar. ¿Cuál sería el rol que debería jugar la dirección de compras? Y ahí esto debería ser una reflexión de cara a la reforma de la ley. ¿Es un rol de regulador de verdad o es un rol de monitoreo o de facilitador de las compras gubernamentales? Yo entiendo que el rol de compras gubernamentales, si bien se permita que las instituciones puedan hacer sus compras directamente, tiene que ser mucho más fuerte para que realmente sea eficaz. Si no tiene uñas y dientes, no va a haber forma de que las instituciones asuman un compromiso. Y por otro lado, o finalmente, podría decir que hace falta, y es el principal problema que hay, por lo menos en nuestro país, y me imagino que en muchos de sus países, es el sistema de consecuencias. El no tener un sistema de consecuencias ante entre las compras o las contrataciones que muchas veces están contaminadas por corrupción, pues hace que no haya niveles de confianza adecuados y que la gente pues no se motive a participar en las compras. Esto un poco acompañado de los pagos a los proveedores, que es el gran problema que hay en muchos de nuestros países, que aunque aquí hemos mejorado mucho, todavía es un dolor de cabeza. Finalmente, yo lo que diría es, la reflexión es cómo darle más carne, cómo darle más uñas, más garras a la dirección de compras para que realmente pueda hacer una política de desarrollo productivo eficaz a través de las compras gubernamentales. Gracias. Bueno, muchas gracias, Circe. En este momento estamos bastante limitados de tiempo, pero quiero abrirlo para algunas preguntas. Entonces veo que hay 3 manos alzadas, entonces si quieren tomamos todas las preguntas rápidamente y les damos la oportunidad a los panelistas de responder, porque sabemos que ya se terminó el otro panel, entonces ya casi que nos tenemos que mover de acá. Entonces, si quieren, sigamos aquí. 1, 2, 3. Y bueno, 4. Sí. Muy buenas tardes. Mercedes Eusebio, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, específicamente en el área de políticas, normas y procedimientos. Para poner un poquito en contexto, la Dirección General de Contrataciones Públicas, el registro de proveedores que tenemos actualmente en el país no es
habilitante, es un registro, o sea, no se califica ni técnica, ni económica, ni financieramente a los proveedores, sino que cada institución es responsable de la ejecución de su procedimiento de contratación y en consecuencia de la selección del proveedor desde la planificación hasta el cierre y ejecución contractual. Es decir, la dirección no interviene en la verificación de la capacidad técnica, financiera, experiencia del proveedor. Entonces me llamó mucho la atención el tema de que, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra ley un régimen de prohibiciones, un régimen donde te dice, bueno, los familiares de un funcionario de primer y segundo nivel de jerarquía no puede vender en la institución donde ese funcionario presta sus funciones. Pero ¿qué pasa? Me gustaría saber cuáles mecanismos, si a ustedes le pasa, cómo ustedes verifican que esos familiares no puedan participar porque nosotros no tenemos mecanismo como de verificación de que esos familiares estén en el régimen de prohibiciones. Esa es una. La otra es cómo determinan la actividad comercial a registrar en el registro de proveedores del Estado. Nosotros inscribimos personas físicas y jurídicas. ¿Qué tomamos como referencia para la actividad comercial o lo que pueden vender al Estado? Bueno, la actividad, en el caso de las personas físicas, la actividad que tienen registrada en la Dirección General de Impuestos Internos, y en el caso de las personas jurídicas, lo que tienen registrado en el registro mercantil. Pero de repente, como bien comentaba la señora, usted puede ver un proveedor que puede venderle comida, pero puede venderle al mismo tiempo medicamentos. Y siempre nos cuestiona mucho y nos dice, mira, pero ¿cómo es posible que usted puede vender medicamentos, puede vender carro y puede vender comida al mismo tiempo? Entonces, ¿qué mecanismo utilizan para la asignación de la actividad comercial en el registro de proveedores del Estado? Y por último… Bueno, yo creo que si quieres le damos la oportunidad a los otros que pregunten y después, y al final… Sí, Sí, y al final te dejamos acá para que hables con los panelistas también. Allá al fondo hay una pregunta. Rápidamente, por favor. Hacemos directamente la pregunta para que podamos discutir y escuchar a los panelistas una vez más. Gracias, México. Nosotros ahorita en México estamos haciendo todo un esquema de interoperabilidad con nuestros sistemas de inteligencia financiera, nuestros sistemas tributarios y una conexión con nuestros sistemas de contribución social. Entonces, de tal manera que estamos identificando a las empresas en su cumplimiento con todas las obligaciones para poderle vender al gobierno. Pero tenemos un problema, y es lo que quería consultarle a Chile. ¿Cómo es el protocolo de acercamiento de un servidor público con una empresa directo? Nosotros en México tenemos prohibido tener contacto directo con una empresa si no es a través de un protocolo. Entonces, ¿cómo han reducido, cómo han mejorado el tema del control y fiscalización, de las áreas de control y fiscalización para el contacto con proveedores? Porque si bien es necesario tener el contacto con ellos, pero hoy nuestras leyes y nuestras normas nos prohíben conversar con ellos. Perfecto. Y aquí hay una tercera pregunta. Buenas, Wilcy López, directora jurídica de Promesecal. Mi pregunta va para el exponente de Chile, pero en el mismo sentido que habló la señora Almanzar en cuanto al sistema de consecuencias que puede tener el registro de proveedores, si es alguna sanción además de la inhabilitación y si es posible que un suplidor pueda, con un cambio de personería jurídica, aquí puede ser cambiando, teniendo un nuevo RNC, burlar esa inhabilitación. Bueno, entonces tenemos 3 preguntas en eso. Bueno, rápidamente. Definitivamente la última. Solo una pregunta, comentario. Noté tal vez un cierto grado de inconsistencia en el siguiente sentido. Se habla de que los proveedores son aliados. Sin embargo, los registros de contratistas son habilitantes y se les autoriza o se les da permiso para ser aliados. Y aquí estamos prácticamente repitiendo una cantidad de condiciones técnicas, financieras, económicas o legales que también en cada pliego de licitación se vuelven a repetir. ¿Sería posible, en vez de tener un registro previo de control de proveedores, más bien un registro de desempeño en la época en la que estamos, donde sabemos que si entramos en TripAdvisor, si tiene 5 estrellas, no importa si es un hotel o una bed and breakfast o un pequeño hostal, es más confiable que otro.
y establecer más bien un sistema de incentivos un poco en el énfasis de la exposición de Mr. Burton. Más énfasis en desempeño y ceder un poco ese espacio de control o de habilitación de los registros que, digamos, es una inercia que tenemos en Latinoamérica. Bueno, perfecto. Yo creo que hay preguntas para todos los panelistas. Hay unas dirigidas específicamente al Dr. Burton y otras a Claudio, pero les voy a dar a todos, digamos, 2 minutos para que más o menos respondan las preguntas que les parezcan más relevantes. Yo estoy de acuerdo con toda la pregunta. My impression is that your countries rely on registries quite a bit. In the United States, we have moved more and more to government-wide contracts, and yes, there's competition to get on those contracting vehicles. And once you're on those contracting vehicles, it's pretty much a closed shop. Only people on those vehicles can compete for task orders, task or delivery orders on those vehicles. This is really where the United States has moved into these government-wide vehicles, and of course that's getting a lot of controversy with respect to whether we should rely so much on those procurements. With respect to other standalone procurements, they're used quite frequently in federal government agencies, and there's no registry with respect to whether or not you can compete. You can be a commercial company, you've never done business with the government before, and you will compete based on the requirements that are in a particular solicitation. It occurs to me that's one of the great differences here between our systems, is that the United States is emphasizing competition and they don't want to preclude anybody from actually participating in a procurement. And I think that that's worked quite well. I know the Department of Defense is another issue. They do have some bidders lists and so forth, and but the civilian agencies, the other agencies other than the Department of Defense, have not gone the route of registries. And so there's a lot of subjectivity in the evaluation of contractors, consequently. And contracting officers have an enormous power with respect to how they evaluate past performance. And quite frankly, there's a lot of inconsistency among agencies on how past performance is evaluated. It's not necessarily the same among all agencies. But I do think that that's something that's very important in the solicitation. You need to describe in the solicitation at the very beginning how much weight is going to be placed on past performance. How am I going to be evaluated with respect to that past performance? What are the factors you're going to look at? And so that transparency, I think, is very critical in order to have success. Gracias. Tome nota, si se me pasa algo, lo podemos conversar después, no hay problema. Lo primero respecto que me llamó mucho la atención, respecto de cómo se determina que la empresa no sea un intermediario. Efectivamente, un problema en el caso de Chile lo estamos viviendo más o menos a la fuerza, justamente con el caso de convenio marco. Fíjense que hay empresas que se postulan a convenio marco simplemente para adjudicar el canal y después ofrecer ese canal a otras empresas que no saben cómo participar o que no se enteraron o quedaron fuera del mercado. Lo que hemos tratado de hacer es darle más velocidad a las licitaciones de convenio marco, por supuesto establecer también condiciones para que las empresas que puedan postular tengan ciertos niveles de cumplimiento que garanticen que son empresas que se dedican a esa materia, y eso ya viene a ser a través de la experiencia o bien por la formalización de cada una de las compañías, siempre de la mano de los registros oficiales que tenemos, pero sigue siendo un problema complejo. No creo que haya una única solución y como conversábamos, además, la contratación pública es muy flexible en el sentido de que va evolucionando rápidamente y las agencias tienen que lograr adaptarse a esa evolución. Chile tiene una ventaja, que tiene una ley de compras muy pequeñita, es un librito así flaquito de 22 artículos, y tiene un reglamento de 110 artículos aproximadamente que se puede ir actualizando con mayor flexibilidad. Además, tomando lo que comentaban respecto del rol de si tener o no tener dientes para poder fiscalizar, es una discusión abierta en el caso de Chile. Por los 15 años que tiene la Agencia de Compras Públicas, ha tenido momentos en que casi se transforma en fiscalizador y otros en que le dicen, momentito, usted échese para atrás que no tiene nada que ver con fiscalización. Y hoy día está en un término medio en que lo que hace Chile Compra es generar directrices de contratación pública. Muchas veces son tomadas esas directrices por cada una de las agencias en función del respeto y que ha ido ganando la propia Agencia de Compras Públicas en nuestro país. Es decir, los funcionarios públicos creen en lo que les dice Chile Compra. Y eso viene de la base de un proceso importante de gestión de cambio. Cuando hablábamos
hace un momento atrás del tamaño de la organización. Alejandro Barros, que está por acá, también se recordará, al principio de Chile Compra, la división más grande de funcionarios dentro de la organización era aquellos que se dedicaban a la gestión de cambio, la división de clientes o servicio al usuario. ¿Ah? Y eso habla de la importancia de poder adoptar los cambios con quienes van a ser los usuarios finales. Hoy día, los que alcanzaron a ver algunas láminas de esas que pasaron rápido en mi presentación, Chile Compra está mucho más enfocado, por ejemplo, en la evolución tecnológica, y la división que se lleva 1/3 del personal es la división de tecnología de Chile Compra. Entonces, las agencias se van moldeando a las complejidades que tienen. En relación con los protocolos de acercamiento, me parece muy interesante la pregunta, porque también nosotros pasamos de un espacio de 0 conversación con proveedores a mucha conversación con proveedores. Hoy día, en el caso chileno, eso está regulado. Hay una ley del lobby que establece que ciertos funcionarios de determinados niveles tienen que transparentar todas las reuniones que realizan con el sector privado. Es decir, las reuniones están permitidas, pero la agenda de esas reuniones es completamente pública. Bien interesante sería, pensando en las lógicas de integración o casos como el Open Contracting, empezar a ver cómo se relaciona esa agenda de reuniones con los contratos que finalmente son adjudicados. Luego, el proceso de preguntas y respuestas es otro proceso habitual de conversación, y a mí personalmente me parece que podría ser mucho mejor utilizado esas preguntas y respuestas también para perfeccionar los resultados de las licitaciones e incluso los futuros pliegos. Y finalmente, sobre las inhabilidades, si son o no excluyentes, y respecto de los RUT de las compañías, la verdad que el efecto también se da. Efectivamente, las compañías pueden cambiar de personería y es muy difícil pesquisarlas. Ahí es importante la relación que tenga el sistema de compras públicas con las agencias que administran los datos de las empresas. En el caso chileno se está discutiendo harto de quiénes son los socios que componen cada una de las empresas. A la malla societaria de las empresas es un espacio para buscar cómo finalmente se conectan y cómo están tratando de torcerle la mano a la correcta fiscalización del comportamiento de las compañías. Lo último, porque creo que no voy a alcanzar a comentar más, solo decir que me parece que una práctica interesante sería pensar en los registros como una herramienta que les da valor a las compañías. Como la práctica del lápiz rojo, lápiz verde para corregir las pruebas. ¿Cómo hacemos que los registros sean un lápiz verde y que le empiecen a dar un mayor valor a las empresas? Eso va a hacer que las empresas se motiven para que los funcionarios públicos las califiquen y por lo tanto tengamos mejor información. ¿Y por qué no pensar que aquella empresa que está mejor calificada, ya amarrando esto con el tema del pago, por ejemplo, aquella empresa que está mejor calificada que pueda acceder a un proceso de pronto pago por parte del gobierno? Bueno, perfecto. Gracias, Claudio. Tenemos, yo creo que realmente como un minuto más para acá, Vanessa, lastimosamente, pero seguimos la conversación después. Sí, rápidamente el tema de los registros habilitantes y no habilitantes sí pegó fuerte. Y en respuesta, el tema de familiares, el registro le hacemos firmar una declaración jurada donde la normativa dice las mismas incompatibilidades, declaran bajo juramento. En el caso de familiares es difícil de detectar, pero si nos enteramos, lo sancionamos al proveedor. Y en el caso de empleados que forman parte de empresas, nosotros tenemos acceso a las bases de datos por los aportes que hacen con sus salarios. Entonces hay una base de datos donde podemos detectar quiénes trabajan en el Estado. Y hay funcionarios públicos que hemos encontrado que están en empresas grandes, como en el directorio, y públicamente son funcionarios, y los hacemos sacar del directorio. Nos ha ocurrido eso por un lado. Y el tema de las habilitaciones, cómo controlar que un proveedor realmente se dedique. Nosotros pedimos que haya una concordancia entre las actividades que tributa impositivamente en las agencias tributarias, los estatutos, su actividad, del objeto por el cual fue creado, y las habilitaciones municipales. En Argentina tenemos, los municipios habilitan es un registro y pedimos esa documentación certificada. En el caso de medicamentos hay organismos especializados que habilitan a vender medicamentos y esa documentación sí se pide y se cruza. O sea que en ese caso, tema de relación con proveedores, nosotros tenemos pliegos participativos y Chile tiene feria con proveedores. Nosotros hicimos una hace poco y las ferias son abiertas con proveedores. Y bueno, nada más. Circe, finalmente te dejo dar unas últimas palabras también. No, yo pudiera ser parte de la si quieres poner. Realmente es un proceso de mejora continua que debemos tener y yo creo que es muy oportuno porque así podemos hacer mejor. Fíjate, lo más importante fue ley pequeña, reglamento grande.
Bueno, perfecto. Yo creo que esto fue una muy buena oportunidad para conocer no solo experiencias que hay en varios países, sino realmente modelos que pueden ser replicados en términos de herramientas y avances legales. Con eso cierro, porque sé que estamos muy encima del tiempo. Les agradezco mucho y muchas gracias a los panelistas también por grandes presentaciones. Muchísimas gracias al señor Óscar Hernández, quien estuvo moderando este panel, la señora Circe Almanzar, Claudio Loyola, Leonardo Fiscante, Robert Burton, por acompañarnos en este panel Calificación y Desempeño de Proveedores y Contratistas. Dos informaciones muy importantes en este momento. Lo primero, recordarles siempre hacer su registro al ingresar a cada uno de los paneles. Y segundo,